Observen lo siguiente. Starboard engines, full of... Starboard engines, full of stars! Starboard engines, full of stars! I got it! Turn! Bien, chicos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Hemos querido empezar esta sesión del día de hoy viendo una escena de una de las películas más importantes que existe en el cine norteamericano, que es Poseidón, ¿no? La historia de un grupo de ejecutivos, de poderosos que viajan a alta mar, parecido al Titanic, ¿no? Pero es una historia en donde no preveyeron los cambios climáticos y comienza el mar a levantarse. El gran Poseidón, a destruir todo lo que encuentre por el camino, a destruir muchas cosas, como ustedes ven en la escena, como Poseidón
comienza a arrasar con la vida del ser humano, ¿verdad? Y es que el día de hoy vamos a trabajar justamente este tema importante dentro de la literatura. Nosotros, cuando hablamos de mitos, es imposible no mencionar a Poseidón, ¿verdad? Este dios del agua que viene de la tradición oral en Grecia y que es fuente de inspiración para películas como esta, sobre Poseidón. Y a través del tema de lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar justamente sobre esto, sobre lo que corresponde a la mitología, el carácter del texto que de alguna manera u otra involucra los aspectos importantes de la narrativa antigua y especialmente el de la narrativa mitológica. Voy a pedirles por favor a todos que escriban sus datos, sus nombres y apellidos para aquellos alumnos que faltan aún. Escriban sus nombres y apellidos por favor en el chat grupal, en el chat del Meet, para nuestra asistencia grabada sobre el día de hoy. Entonces hemos querido empezar con una pequeña escena sobre la película Poseidón para el tema que tenemos acerca del texto narrativo. El texto narrativo que hoy día vamos a tratar es sobre el mito. El mito. ¿Ok? Un poquito para recordar sobre la importancia del mito. El mito es un relato tradicional, es un relato sagrado, es un relato de carácter simbólico, es un relato en donde uno puede ver acontecimientos extraordinarios, acontecimientos trascendentes, acontecimientos sobrenaturales, de personajes fantásticos como los dioses, como los semidioses, o como los monstruos. Ayer vimos, por ejemplo, el tema de Aquiles, ¿no? Este semidios. Entonces nos damos cuenta que la mitología tiene este tipo de personajes. ¿Ok? Personajes sacados de la tradición popular. Una vez más aquí, estos mitos no se han escrito inicialmente. Estos mitos se contaban de manera oral. Posteriormente, cuando se inventó la escritura, ya los mitos comenzaron a tener básicamente un carácter escritural. ¿Ok? Por ejemplo, los mitos griegos es un claro ejemplo de cómo estos mitos respondían a una cultura religiosa. Como habíamos mencionado, los mitos están muy relacionados a la religión, están muy relacionados al concepto de lo divino. ¿Ok? Los griegos, por ejemplo, entendían que los dioses eran aquellos que crearon el mundo, explicaban a través de los dioses el origen de todas las cosas, y los mitos estaban para eso, para explicar todo este mundo importante. ¿Ok? Los mitos no tienen un testimonio histórico. En realidad, como habíamos mencionado también, los mitos no son comprobables. ¿Ok? No son comprobables, aunque en ciertos pueblos, en ciertas culturas, lo dan como verdadero, lo dan como válido. Esto se debe a que esos mitos tratan de explicar de una manera imaginaria, fenomenal, ciertos aspectos de la vida, valores, creencias, conceptos para las futuras generaciones. Los mitos entonces no funcionan fuera de dichos sistemas de creencia. Los mitos nacen en medio de la creencia popular. ¿Ok? Los mitos nacen dentro de la creencia popular. En el Perú tenemos muchos mitos importantes que explica cómo los seres humanos en el Perú entendían el mundo. Los mitos es un primer acercamiento de explicar el mundo. Todavía no existía la filosofía, todavía no existía la ciencia, pero los mitos se acercaban de alguna u otra manera a explicar lo que el ser humano quería saber. ¿Y qué es lo que quería saber? ¿Cómo es que existe? ¿Cómo existió este mundo? ¿Ok? Entonces ahí tenemos un poquito sobre esta primera parte, sobre el significado de los mitos. Ahora, al hablar del origen del mito, nos vamos a referir básicamente que el mito tiene un origen oral y tradicional, un origen popular. Es una herencia de épocas primarias, de las primeras épocas de las culturas, ¿ok? En las que era necesaria, las primeras culturas
se vieron obligadas a construir un relato fantástico, imaginario, no comprobado por la ciencia. ¿Ok? ¿Ok? No comprobado por la ciencia. Más bien ellos, los mitos tratan de explicar un poquito sobre el origen de la vida, ¿ok? Sobre el origen de las cosas, y básicamente eso. Básicamente eso. Precisamente, los mitos tratan sobre el origen del bien, sobre el origen del mal, cómo el ser humano se comportaba, infinidad de temas importantes. ¿Ok? A raíz de eso, los mitos han sufrido varias versiones, varias situaciones diferentes. Por ejemplo, en el Perú tenemos el mito de Manco Cápac y Mama Oyo. Otros lo llaman el mito del lago Titicaca. Otros lo llaman el mito de los hermanos Aya. Hay diferentes versiones de un mismo tema. ¿Y cuál es el tema? La fundación del Cusco. ¿Ok? Entonces, distintas versiones de un mismo mito, gracias a este origen oral y tradicional. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a tener en claro ciertas características de los mitos. Características que quizás nos van a ayudar a comprender un poquito sobre cuando leemos un mito, ¿qué nos encontramos con mitos? Los mitos nacen en cualquier país, en cualquier cultura antigua, nacen los mitos. En primer lugar, los mitos tratan sobre preguntas que se hace el ser humano. ¿Y cuáles son las preguntas que se hace el ser humano? Por ejemplo, ¿por qué existe la muerte? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Cómo se creó este mundo? El mito comienza a preguntarse esas cosas que el hombre quiere saber. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Para qué sirvo en este mundo? ¿Cuál es el origen de la cultura, de los pueblos, del idioma, del fuego? Los mitos se hacían preguntas existenciales. Los trataban de manera narrativa. ¿Ok? Y hoy en día, por ejemplo, el hombre se sigue preguntando, ¿verdad? El ser humano sigue preguntando ¿por qué existe? ¿Para qué existo yo? Esa es una manera de creencia que viene desde la antigüedad sobre los mitos. En segundo lugar, los mitos tratan sobre criterios contradictorios, irreconciliables. Por ejemplo, se crea algo, se destruye algo. Alguien muere, alguien vive. Existen dioses y los hombres obedecen. El bien y el mal. Son conceptos contradictorios. Son conceptos irreconciliables que definen de alguna manera los polos opuestos del pensamiento de la época, de las culturas que creó todo ese sistema. ¿Por qué el hombre se porta mal? Por ejemplo, los griegos decían de que el ser humano sufría porque sufría las consecuencias de sus acciones y los dioses castigaban al ser humano. Por ejemplo, si el dios estaba enojado, enviaba una peste. Si el hombre no se portaba bien y no sacrificaba en honor a los dioses tenían su ira y los castigaban. De esa forma, el ser humano comienza a entender el concepto del bien y el mal, la forma como comportarse. Obviamente no había normas de conducta tan establecidas, pero el ser humano creía por instinto lo que era bueno y lo que era malo. Y el mito explicaba de alguna manera u otra eso. Explicaba de alguna manera u otra eso. En tercer lugar, cuando pasa este tipo de conflicto irreconciliable, aparece la calma, aparece la solución. Por ejemplo, para calmar la angustia o para brindar un cierto sentido de armonía, justicia y paz. Y aquí viene la presencia de los valores. Lo que más me gusta de la literatura, aunque hayan pasado los siglos, las épocas, los valores siempre han estado presentes en el corazón del ser humano. Siempre. De la característica de los mitos. Siempre ha existido, de alguna manera u otra, un sentido de valores en el ser humano. La justicia, la paz, el amor, la amistad. Entonces, los mitos siempre, por muchas épocas,
han transmitido muchos valores. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las características fundamentales. Hemos visto entonces lo que es un mito, ¿okay? Hemos visto el concepto de la definición de lo que es un mito. En segundo lugar, hemos visto lo que es el origen del mito. Acabamos de explicar un poquito sobre las características de un mito. Ahora vamos con los tipos de mito, porque obviamente cuando uno lee un mito, obviamente no es igual, por el contenido no es igual. Existe una clasificación inmensa, solamente yo voy a escoger tres principales. En primer lugar, existen los mitos cosmogónicos. La palabra cosmo significa mundo. Por lo tanto, estos mitos tratan de explicar la creación del mundo. Y son los más universalmente extendidos, o sea, los que más se han relatado, los que existen en mayor cantidad, los mitos cosmogónicos. ¿Ok? Son los mitos que explican la creación del mundo. Algunos dicen que el mundo existe por el agua, otros por el fuego, otros por la tierra, otros por un dios, en fin. Y aquí hay que tener en claro lo siguiente. La Biblia, por ejemplo, no es un conjunto de libros mitológicos. ¿Ok? Hay que aclarar eso. Aunque la Biblia habla sobre la creación del mundo en 7 días, no constituye un mito. ¿Ok? La Biblia está en otra categoría especial como literatura divina que no constituye una parte de la mitología. ¿Ok? Sus escritores no eran supersticiosos. El pueblo judío, donde salen las escrituras del Antiguo Testamento, no era un pueblo politeísta. Los mitos nacen de pueblos que creían en varios dioses. El pueblo judío no era politeísta. El pueblo judío se diferenciaba de los demás por ser un pueblo monoteísta. Un pueblo que creía en que Dios creó el mundo y que no existe otra versión que eso. ¿Te das cuenta? Entonces la Biblia, el Antiguo Testamento, no está dentro de la categoría de mitos cosmogónicos. ¿Ok? En segundo lugar, ahí existen los mitos teogónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que relatan el origen de los dioses. Por ejemplo, hay una infinidad de dioses griegos, de dioses romanos, de dioses mesopotámicos, egipcios. ¿Cómo estos dioses se comenzaron a poder existir? Por ejemplo, Atenea. Atenea es la diosa de la sabiduría de la Grecia antigua. ¿Ok? Atenea, por ejemplo, surge de la cabeza de Zeus, el dios principal del Olimpo griego. La presencia de los dioses siempre ha sido un motivo especial para que se pudiera escribir literatura. ¿Ok? Los mitos teogónicos. En el Perú también existen mitos teogónicos. En la ciudad de Lima, en la Sierra Limeña, existen los mitos importantes de lo que creía antiguamente. Dios permita que la próxima semana, o de aquí a 2 semanas, hablemos sobre los mitos peruanos, los principales mitos peruanos, por ejemplo, Viracocha, el mito de Con, el mito de Viracocha, el mito de Pachacamac, en Lima. Entonces, vamos a crear esos mitos. ¿Ok? Vamos a entender los mitos teogónicos. Y por último, tenemos los mitos antropológicos. La palabra antropo significa hombre, ser humano. Y narran la aparición del ser humano que puede ser creado a partir de cualquier materia viva, una planta, un animal, o inerte del polvo, de la arcilla, o del mismo Dios. En realidad los mitos antropológicos, chicos, nos hablan básicamente de cómo es el ser humano en la tierra, cómo se comporta, cómo fue creado, qué es lo que piensa, cómo construye, cómo vive, cómo ama, en fin. Los mitos antropológicos se trata básicamente del temor del ser humano ante los dioses, del ser humano en la vida, en sociedad. No olvides esto. 3 tipos de mitos. Mitos cosmogónicos, mitos teogónicos y mitos antropológicos. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, no sé si hay alguna cuestión esta mañana. No, profesor. Es importante que nosotros conozcamos esta naturaleza mitológica. Cuando estudiamos la leyenda, vamos a ver la diferencia entre mitos y leyendas, que son muy diferentes. Una cosa son los mitos
y otra cosa son las leyendas. Y a veces solemos confundir mitos y leyendas. Decimos, profesor, ¿cómo se dice? ¿Mito de Manco Cápac Mamahoyo o leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo? A veces nos confundimos. ¿Cómo es? ¿La leyenda de Tacainamo o el mito de Tacainamo? ¿La leyenda de Nailán o el mito de Nailán? Vamos a conocer un poquito sobre la diferencia de aquí a un par de semanas, la diferencia entre mitos y leyendas. Ok, entonces, a continuación, vamos a ver un pequeño video de los 5 principales dioses griegos. ¿Qué te parece? Vamos a ver mitología griega esta mañana. Quiero que ustedes, luego de conocer este pequeño video que te vamos a proyectar, quiero que tú me digas qué tipo de mitos son, obviamente, y obviamente también quiero que tú me digas qué mito te ha gustado, ¿ok? Hoy día vamos a ver algo de mitología griega, para que tú conozcas un poquito sobre ello. ¿Has escuchado hablar de el mito de la caja de Pandora? Sí, profe. Sí, profesor. Ah, muy bien. ¿Has escuchado hablar sobre, por ejemplo, el mito del ave fénix? Sí, profe. Sí, profe. Oh, muy bien. Entonces, hoy día vamos a, para los que no conocen, van a hoy a conocer sobre qué son esos mitos. Entonces, les envío el link para si quieren verlo en otra pantalla, pueden hacerlo, o si no, a través de mi comportamiento de pantalla. Vamos a ver entonces los mitos griegos, la mitología. Vamos a ver los 5 mejores mitos que se ha recopilado sobre la historia de los griegos. Sí, y después de eso vamos a estar comentando un poquito sobre las características que hemos visto el día de hoy de los mitos en este vídeo. ¿Qué tal, TikTokers? ¿Apurando los últimos días de vacaciones? Corred a la playa más cercana o a vuestro rincón favorito de la montaña. Y no os olvidéis de la crema solar, la sombrilla y una buena lectura para pasar el rato. O aún mejor, vuestro móvil para ver este recopilatorio de los mejores personajes de la mitología griega. Os aseguramos que estas historias, aunque tengan ya varios siglos, son igual de truculentas y apasionantes que cualquier libro de aventuras o serie de televisión actual. Comprobadlo vosotros mismos con los mitos de Perséfone, el grifo, la caja de Pandora, el ave fénix y Némesis. Y no olvidéis contarnos en los comentarios cuál es vuestro favorito o pedirnos otros nuevos. ¿Listos para viajar al Olimpo? Hola TikTokers, en el vídeo de hoy os hablaremos del mito de Perséfone, también llamada Coré, una diosa de la mitología griega. Era la deidad de la vegetación y traía la fertilidad a los campos, pero al mismo tiempo era la reina del inframundo y llevaba a cabo las maldiciones de los hombres sobre las almas de los muertos. A través de su historia, los griegos encontraron una explicación de las 4 estaciones del año. ¿Queréis hablar? Perséfone nació de Zeus, padre de los dioses y rey del Olimpo, y Demeter, la diosa madre de la agricultura. El origen de su nombre no está muy claro, quizá provenga de la forma Persepata, que significa la que limpia el trigo, pero también podría venir de la expresión Ferein Phonon, que significa la que trae la muerte. Existen también varias versiones de su historia, pero la más completa es la que aparece en uno de los himnos homéricos, del propio poeta Homero. Concretamente, en el himno a Demeter se cuenta que Perséfone solía vivir con su madre, alejada del resto de los dioses del Olimpo. A pesar de eso, destacaba tanto por su belleza que tenía varios pretendientes. Entre estos estaban Hermes, el dios del ingenio, Ares, el de la guerra, Apolo, el de las artes, y Hefesto, dios del fuego y de la forja. Sin embargo, Demeter, su madre, rechazó todas las propuestas de Perséfone y escogió a las deidades olímpicas. Uno de los que más encaprichado estaba de Perséfone era Hades, dios del inframundo, el reino de los muertos. Decidió pedirle permiso a su hermano Zeus, padre de Perséfone, para casarse con ella, y lo consiguió. Pero Demeter nunca permitiría que su hija bajase al inframundo, así que Hades planeó secuestrarla y llevársela junto a él a sus dominios. Un día, Perséfone estaba inocentemente recogiendo flores en un campo de henna, en la isla de Sicilia. Aparte de algunas ninfas, le acompañaban Atenea, y la sabiduría, y Artemisa, diosa de los animales. Cuando se inclinó a recoger un narciso, hubo un estallido y una grieta se abrió en la tierra. De ella surgió Hades, que sin oposición montó a Perséfone en su carro y se la llevó al inframundo. Las ninfas, en castigo por no haber intervenido, fueron convertidas en sirenas, y la pobre Demeter quedó desolada.
Abandonó todo para dedicarse a buscar a su hija incansablemente por los confines de la tierra, ayudada por las antorchas de Hécate, deidad de los caminos y tierras vírgenes. Como diosa de la agricultura, la obsesión de Demeter tuvo lógicamente efectos sobre la naturaleza. Según algunas versiones, prohibió que la tierra fuese sembrada. En otras, simplemente descuidó su labor como madre de la agricultura, sumida en la desesperación, y los campos perdieron su fertilidad. Hécate le sugiere a Demeter que le preguntase a Helios, la personificación del sol, lo ve, para averiguar qué había pasado, y este le revela finalmente el paradero de su hija. Zeus, presionado de un lado por los gritos de los seres humanos, hambrientos por la falta de cosechas, y del otro por el llanto de Demeter, accedió y decidió intervenir. Ordenó a Hades que liberase a Perséfone, enviando a Hermes, dios del ingenio, a rescatarla. Hermes negoció duramente con Hades y finalmente consiguió convencerle. Una de las condiciones para que Perséfone pudiese salir del inframundo era que no consumiese alimentos de allí, y efectivamente, en la tristeza de su cautiverio, se había negado a probar bocado. Pero antes de que se pudiese marchar del inframundo, Hades le engañó para que comiese 6 semillas de granada. Hermes consiguió llevarla de vuelta con éxito, pero en castigo por haber comido alimentos del inframundo, Perséfone estaba obligada a volver cada año, un mes por cada semilla que había tomado. A partir de entonces, pasaría cada año 6 meses en el Olimpo junto a su madre y otros 6 meses en el inframundo junto a Hades. Cuando Demeter y su hija estaban juntas, la tierra florecía de vegetación, pero la otra mitad del año se convertía de nuevo en una tierra estéril. Y así fue como los antiguos griegos explicaron el ciclo de las 4 estaciones y su efecto sobre la naturaleza. Al margen de este, Perséfone aparece también en muchos otros mitos clásicos, como la historia de Orfeo, el músico que descendió a los infiernos para recuperar a su esposa muerta. Perséfone queda tan conmovida al oírle tocar que les permite volver de nuevo a la tierra. O en el mito de Adonis, un joven tan hermoso que la mismísima Afrodita, de la belleza, se enamoró de él. Ella fue quien le envió junto a Perséfone para que lo cuidase, pero no contaba con que la reina del inframundo también se obsesionase con él y se negase a devolverlo. La disputa fue resuelta por Zeus, que decidió que Adonis pasase una parte del año con cada una. Perséfone, en muchas obras del arte clásico griego, suele estar vestida con una túnica y llevando un manojo de heno, aunque también puede sujetar un cetro o una pequeña cajita. También era la protagonista, junto a su madre, de los misterios eleusinos, unos rituales que se celebraban en la época de la siembra, en los que se festejaba su regreso a la tierra, que prometía a sus fieles un mejor destino en el inframundo. El mito de Perséfone, además de ser tan interesante, es una de las maneras más claras de ver cómo los griegos se relacionaban con sus dioses y sobre todo cómo trataban de buscar una interpretación a los fenómenos que no tenían explicación. Seguramente muchos sabréis que existió una criatura mitológica llamada Grifo, pero ¿sabíais que fue también la que dio nombre a las llaves del agua? Os explicaremos por qué, pero antes vamos a conocer un poco más a esta temible bestia. Su nombre proviene del griego grifos, que significa curvado o ganchudo, y a su vez deriva del persa shirdal, que significa león águila. Y es que este ser tiene la parte frontal de un águila gigante, con plumas doradas, afilado pico y poderosas garras, mientras que en su parte posterior es como un león, con pelaje amarillo, musculosas patas y larga cola. También se le suele representar con orejas puntiagudas o plumas en el extremo de sus cualidades se decía que era 8 veces más grande y fuerte que un león común, y que con sus poderosas garras era perfectamente capaz de capturar un jinete a caballo o un par de reses. Precisamente sus uñas, del tamaño del cuerno de un buey, eran el trofeo más preciado, ya que se podían usar para fabricar copas y cambiaban de color si tenía veneno dentro, aunque sus costillas también se aprovechaban para armar potentes arcos de tiro. Poseía un sentido de la visión muy agudo, y para algunas culturas antiguas tenía además el poder de controlar los 4 elementos naturales. Era capaz de arrojar fuego por un orificio cercano a su nariz y expulsar aire helado por la boca. El viento producido por el batir de sus alas generaba terremotos, y con su potente rugido podía hacer temblar la tierra. Se habla de los grifos en multitud de culturas antiguas, y aunque su origen exacto se desconoce, parece ser que aparecieron por primera vez en Oriente Próximo, en las pinturas y esculturas de los antiguos babilonios, asirios y persas. También aparecieron en las leyendas de la antigua Grecia, donde estaban consagrados al dios Apolo, tirando de su carro en el viaje diario que emprendía de Oriente a Occidente y como guardianes de su tesoro. Por su parte, los romanos los asociaban con Némesis, la diosa de la venganza. Durante la Edad Media la leyenda cambió y se convirtieron en los habitantes de unos codiciados montes al norte de la India, que tenían grandes reservas de oro y que estos vigilaban con celo para proteger los nidos de sus crías. También eran un recurso habitual en la decoración de las iglesias góticas, convertidos en gárgolas, y en los escudos heráldicos como emblema de las representando la fuerza, el valor y la vigilancia.
En realidad, hoy en día se cree que el mito de los grifos pudo originarse por el hallazgo de restos fósiles de dinosaurios, pertenecientes a la familia de los Ceteropsidae. Esta especie tenía la boca en forma de pico, grandes huesos escapulares, larga cola y patas con pezuñas. Abundaban en los desiertos del Asia Central. Si alguna de esas civilizaciones antiguas se topó con los restos de una de estas criaturas, debió pensar que se trataba de un ser legendario. Ahora bien, ¿cómo llegaron estas criaturas tan grotescas a las llaves de agua? Muy sencillo. Como os contábamos, los grifos se convirtieron en un elemento artístico habitual en la arquitectura. Además de para fachadas de edificios, se usaban mucho para darle forma a las fuentes públicas de agua. Y precisamente estas fuentes fueron las que acabaron creando el grifo, referido a la salida de agua. Curiosamente, este término no aparece en el resto de lenguas latinas. La mayoría de ellas usan derivados de la forma gobiné, que viene del francés gobin, que designa al ganado ovino. Y es que en este país, las fuentes solían decorarse con cabezas de carnero u oveja. Ya sabéis, tic-tackers, la próxima vez que abráis un grifo, podríais estar desatando la furia de un temible ser mitológico. Hola, tic-tackers. ¿Os acordáis de la broma que os gastamos el pasado Día de los Inocentes? Muchos nos escribiste el resto de la historia de la caja de Pandora, así que hoy, por fin, nos hemos decidido a abrirla. Prestad atención. Se trata de una de las grandes leyendas de la mitología griega y forma parte de la historia de Pandora, la primera mujer sobre la tierra. La versión más famosa fue la que escribió en el siglo VII a.C. el poeta Hesíodo. Y es un relato de venganza, la de Zeus contra los hombres y el titán Prometeo por robar el fuego sagrado y entregárselo a estos. El padre de los dioses entró en cólera y ordenó a Hefesto que modelase con arcilla a la primera mujer. Cada uno de los dioses le otorgó un don. Atenea le dio la sabiduría, Apolo la música, Afrodita la belleza y Hermes la elocuencia. El propio Zeus le insufló la vida y le puso nombre, Pandora, que significa la que tiene los dones. Se la ofreció como esposa a Prometeo, que la rechazó sabiendo que tras su traición cualquier regalo de Zeus sería una trampa. Así que a continuación se la llevó a su hermano Epimeteo, que pese a las advertencias decidió casarse con ella. Como regalo de bodas, Pandora recibió una tinaja ovalada y no una caja, como se suele decir, pero por un error en la traducción provocó esta confusión. Además, se le dio la orden de no abrirla bajo ningún concepto. Pero de entre todos sus dones, los dioses también le habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja igualmente para ver qué había dentro. Al hacerlo, escaparon de su interior todas las desgracias y males que invadían nuestro mundo. La vejez, la enfermedad, la locura, el vicio, la tristeza, la pobreza, el crimen... Todas se extendieron irremediablemente. Solo una última cosa quedó oculta en el fondo, la esperanza. Pandora, al darse cuenta de lo que había hecho, pidió mucho y quiso intentar arreglar el mal que había provocado. Se dedicó a vagar por el mundo ofreciendo a todos los hombres esa esperanza, que era lo único que le había quedado. Lo cierto es que el mito de Pandora muestra a la perfección la visión totalmente masculina que se tenía en la Grecia clásica y en general en el mundo antiguo. La mujer, que es curiosa y desobedece al hombre, es la culpable de todos los males. Y recuerda también al origen según la Biblia cristiana, donde Eva come la manzana prohibida y por su culpa se desatan los males. Al margen de esto, se hizo muy popular en la cultura occidental, e incluso fue el origen de expresiones coloquiales como abrir la caja de Pandora, cuando queremos decir que una acción va a desatar graves consecuencias. Lo último que se pierde, en referencia a lo único que quedó dentro de la caja. El mito de Pandora tiene continuación en su propia hija, Pirra, que se casó con Deucalión, el hijo de Prometeo. Cuando Zeus decidió castigar a los hombres inundando la tierra con un gran diluvio, ellos fueron los supervivientes y dieron a consultar al oráculo cómo podrían repoblar la tierra. Este les dijo que debían arrojar los huesos de su madre a lo largo del camino por encima de su hombro. Deucalión no entendió esta profanación, pero Pirra le aclaró que con madre se refería a Gea, la misma tierra, y que sus huesos eran las propias rocas. Así, las piedras que lanzaron se convirtieron en hombres si eran tiradas por Deucalión o mujeres las de Pirra. Esto nos convierte a todos en descendientes de Pirra, y a la vez de Pandora, la primera mujer, que a pesar de haber liberado los males por accidente, también debe ser recordada como abuela de la humanidad, guardiana de la esperanza. Los cortes comerciales, un momento. Una de las criaturas mitológicas que más interés ha despertado durante generaciones es el fénix. Un ave que por su ha fascinado de culturas y pueblos a lo largo de la historia, por ser un símbolo universal del renacimiento y la inmortalidad.
La palabra fénix procede del término griego phoenix, que significa de color rojo. Esta criatura suele representarse como un enorme pájaro envuelto en llamas, de cuerpo dorado y alas color escarlata, cuyo plumaje emite un gran resplandor. Tenía una gran resistencia, control sobre el fuego y una sabiduría infinita. Pero sin duda su rasgo más representativo es el poder de arder y resurgir de sus cenizas. Algunas fábulas afirman que el fénix habitaba en los desiertos de Arabia, cerca de un pozo de frescas aguas donde se bañaba todos los días y cantaba una hermosa canción. Aunque lo cierto es que sus orígenes no pueden situarse en un solo punto, ya que esta criatura es común a muchas civilizaciones, que han ido construyendo a su alrededor sus propias leyendas. De este modo podemos encontrar representaciones del fénix en China, Centroamérica o Egipto. En este último país es donde encontramos las primeras referencias mitológicas a través del historiador griego. Para los antiguos egipcios el equivalente al fénix era el Venu, un ave sagrada similar a una garza, de largas patas y con dos grandes plumas en la cabeza a modo de cresta. Los egipcios la relacionaban con las crecidas del Nilo, con el sol, la muerte y el nacimiento. Se trataba de una criatura que creía necesario renovarse cada cierto tiempo para adquirir mayor sabiduría. Por eso, cada 500 años, construía un nido con bellas ramas aromáticas y mientras entregaba una bella canción, le prendía fuego y ardía con él hasta consumirse por las llamas. Pasados 3 días, un nuevo Venus renacía de sus cenizas, más fuerte y sabio. Después llevaba sus restos a Heliópolis, al templo del dios Ra, iniciando un nuevo ciclo de vida que inspirara al pueblo egipcio. Por otra parte, tenemos la versión cristiana, en la que el fénix era una criatura noble y con fuertes principios que había nacido en el jardín del Edén, bajo el árbol del bien y del mal. Se dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados, el ángel que los desterró despidió una chispa que incendió el nido del ave, calcinándolo. Pero como el fénix mantuvo su honor y se negó a probar el fruto prohibido, se le concedió la inmortalidad, y en lugar de morir, obtuvo el poder de renacer de sus cenizas. Su misión desde entonces es la de transmitir la sabiduría, que albergaba desde sus orígenes en el Edén, y servir de inspiración a todos aquellos que buscaran el conocimiento. Pero además de este don, también poseía el de la fuerza, y se decía que sus lágrimas eran curativas. A lo largo del tiempo, esta criatura se ha convertido en la imagen del nacimiento físico y espiritual, personificando el poder del fuego que purifica y concede la inmortalidad. Y del mismo modo representa al sol, que muere al final de cada día para reaparecer en el siguiente amanecer. Muy bien, chicos, ahí hemos visto un poquito sobre los grandes mitos griegos. Este último vimos sobre el ave fénix, y como hemos dicho, ¿no? Cada mito tiene un carácter simbólico. El fénix, por ejemplo, simboliza la fuerza, el renacer de la vida. Poseidón significa básicamente la impiedad, la falta de compasión cuando arrasa con el agua. Infinidades de cosas. Oh, Oligar, tus tímpanos. ¿Qué pasa con tus tímpanos? Baja un poquito tu volumen, Oligar, por favor. ¿Sí? Ok. A ver, ¿qué tal? ¿Te gustó esta mitología? A ver, ¿cuál de esos mitos te ha gustado más? ¿Te llama más la atención? A mí me gusta el de la caja de Pandora. A mí me gustó más el del Grife y el del Fénix. Ok. ¿Alguien más? ¿Xiomarita? Pero también me gusta el ave fénix. El ave fénix. Ustedes tienen que renacer como el ave fénix, ¿no? Dicen que cuando una persona está, pues, mal, ha perdido todo, está desanimado, le decimos, ¿no? Tú tienes que renacer como el ave fénix, de las cenizas, ¿no? Y eso es parte, ¿no? De esta mitología que vimos, ¿no? Como yo dije al inicio, la mitología está muy relacionada con los dioses, especialmente, porque la mitología nace en Grecia. Entonces, hay varias mitologías que explican el carácter fantástico, lo irreal, la ficción. Eso era lo que el ser humano pensaba, ¿no? Pensaba desde un momento. Pensaba básicamente en cómo construir la vida, en cómo construir la existencia de alguna